Mi nombre es Sofía. A mis 27 años, mi vida debería ser una sinfonía perfectamente afinada, pero en su lugar, se ha convertido en un silencio largo y pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared en nuestro apartamento de la colonia Roma. Javier, mi esposo, dice que tenemos la vida perfecta, un hogar bañado por el sol de la Ciudad de México, una posición social envidiable y un futuro tan brillante como el oro que adorna su muñeca. Llevamos 3 años casados, pero siento que han sido 10. Él es un buen hombre, un arquitecto brillante cuya mente siempre está en los planos y los rascacielos, pero nunca aquí, conmigo. Su amor es una estructura sólida y confiable, pero fría, sin ventanas por donde pueda entrar la luz. Hoy llevo un vestido de lino blanco, sencillo, que cae hasta mis tobillos. Es mi favorito. Me hace sentir libre, como si pudiera flotar con la brisa que entra por el balcón. Mis pies descalzos sienten la calidez de las baldosas de terracota, un pequeño placer en un día lleno de vacíos. Javier llamó hace 1 hora. Lo siento, mi vida, la junta se alargó. Cena sin mí. No es una sorpresa, es la norma. El timbre suena, sacándome de mi letargo. No es Javier. Sé quién es incluso antes de mirar por la mirilla. Es Mateo, su hermano menor. Siempre es Mateo. Abro la puerta y su sonrisa ilumina el pasillo. Tiene 29 años, pero sus ojos conservan una chispa juvenil y traviesa que Javier perdió hace mucho tiempo. Sostiene un pequeño ramo de nardos. Su aroma, dulce e intenso, inunda el apartamento al instante. Para la mujer más bella de esta ciudad, dice, entregándome las flores con una leve reverencia teatral. Me río, un sonido que se siente extraño en mis propios oídos. Mateo, no tenías por qué. Eres un encanto. Un encanto no, un mensajero. Estas flores me suplicaron que las trajera contigo, decían que solo a tu lado encontrarían su verdadero propósito, responde, y su mirada se detiene en mí, recorriendo mi vestido, mi cabello suelto, mis pies descalzos. Siento un calor que me sube por el cuello. Es una mirada que me desnuda y me viste al mismo tiempo, que me hace sentir observada, vista, de una manera que anhelo desesperadamente. Eres un poeta terrible, le digo, caminando hacia la cocina para poner las flores en agua. Él me sigue, su presencia llena el espacio que Javier deja vacío. Se apoya en el marco de la puerta, observando cada uno de mis movimientos. Javier volverá tarde, ¿verdad?, pregunta, aunque ya sabe la respuesta. Asiento, sin mirarlo. Una junta importante. Su vida está llena de juntas importantes, murmura él, más para sí mismo que para mí. Hay un filo en su voz, una mezcla de lealtad a su hermano y frustración. Mientras busco un jarrón, uno de los nardos cae al suelo. Me agacho para recogerlo al mismo tiempo que él se lanza a ayudarme. Nuestras manos se rozan. Una corriente eléctrica, un cliché de novela barata, pero tan real que me hace retirar la mano como si me hubiera quemado. Él recoge la flor y, al levantarse, su mirada cae sobre mis pies. Me quedo inmóvil. Nunca me había fijado en tus tobillos, dice en voz baja, casi un susurro. Son tan delicados. Javier tiene suerte de que estos pies caminen por su casa cada día. Mi corazón se detiene por un segundo. El comentario es tan inesperado, tan íntimo. Nadie nunca me había hablado de mis tobillos. Siento mis mejillas arder. Es inapropiado, incorrecto, pero una parte retorcida y olvidada de mí se deleita en esa atención, en esa extraña forma de adoración. Me pongo de pie bruscamente, intentando disipar la tensión con una sonrisa forzada. Estás loco, Mateo. Es solo el calor que te hace decir tonterías. ¿Quieres un vaso de agua de Jamaica? Él sonríe, pero sus ojos no lo hacen. Hay una seriedad en ellos, una profundidad que me asusta y me atrae a partes iguales. Claro, cuñada. Esa palabra, cuñada, es como un balde de agua fría. Es un recordatorio de las barreras, de las líneas que no deben cruzarse. Pero mientras le sirvo la bebida helada, siento su mirada fija en mi nuca, como el sol del mediodía, quemando a través de la fina tela de mi vestido. Hablamos de cosas triviales,
su trabajo como fotógrafo, una nueva galería en Coyoacán, el tráfico insoportable. Pero debajo de cada palabra hay una conversación silenciosa, un lenguaje de miradas robadas y silencios cargados de significado. Cuando el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, él se acerca a mí mientras estoy en el balcón, mirando la ciudad despertar a la noche. El aroma de los nardos que trajo se mezcla con el aire fresco de la tarde. Sofía, dice, su voz grave y seria. Se coloca a mi lado, tan cerca que puedo sentir el calor que emana de su cuerpo. No puedo seguir con esto. ¿Con qué?, pregunto, aunque una parte de mí ya sabe la respuesta y tiembla de miedo. Con esta farsa. Viniendo aquí, pretendiendo que solo soy tú, cuñadito, el hermano pequeño y divertido. Se gira para mirarme, y la intensidad de sus ojos me roba el aliento. Cada vez que te veo, siento que me estoy quemando vivo. Veo cómo te marchitas en esta jaula de oro, veo la tristeza en tus ojos cuando hablas de él. Mateo, por favor, no digas eso. Es tu hermano, suplico, mi voz apenas un susurro. Él toma mi mano. Su tacto es firme, desesperado. Es mi hermano, sí. Y tú eres su esposa. Pero eso no cambia lo que siento. Y sé que tú también sientes algo. Lo veo en la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Levanta su otra mano y, con la yema de sus dedos, roza mi mejilla. El contacto es fugaz, pero deja un rastro de fuego a su paso. Estoy enamorado de ti, Sofía. Te amo de una manera que es tan incorrecta como inevitable. Te amo con una devoción que mi hermano, con todos sus planos y edificios, nunca entenderá. Y este amor prohibido me está volviendo loco. Sus palabras cuelgan en el aire entre nosotros, tan potentes y peligrosas como una tormenta a punto de estallar. El mundo se detiene. Solo existe el latido ensordecedor de mi corazón, el aroma embriagador de los nardos y la verdad terrible y tentadora en los ojos del hermano de mi esposo. Las palabras de Mateo se quedaron suspendidas en el aire del balcón, más pesadas que la humedad de la noche. Por un instante, el mundo entero se redujo a su rostro, a la sinceridad casi dolorosa de su mirada. Luego, el pánico, frío y afilado, me atravesó el corazón. Le di un empujón, no con fuerza, sino con la desesperación de quien intenta apartar una verdad insoportable. Vete, mi voz fue un siseo, tembloroso y lleno de una furia que no sabía que poseía. Vete de mi casa ahora mismo, Mateo. No vuelvas a decir algo así. Has cruzado una línea que jamás debiste ni siquiera mirar. Su expresión se endureció con dolor, pero no se movió. Sofía, escúchame. No. No hay nada que escuchar. Eres el hermano de mi esposo. Soy tu cuñada. ¿Es que no entiendes lo monstruoso de lo que estás diciendo? Retrocedí hacia la puerta del balcón, creando una distancia física que esperaba que apagara el incendio que había iniciado. Olvida esta conversación. Olvida que has dicho esto. Vete. Asintió lentamente, una derrota sombría en sus ojos. Sin una palabra más, se dio la vuelta, atravesó el salón y salió del apartamento. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en el silencio. Me quedé sola, temblando, con el perfume de los nardos ahora convertido en una fragancia sofocante, el aroma de un pecado recién confesado. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Decidí borrar a Mateo de nuestra vida. Cuando Javier sugería invitarlo a cenar, yo inventaba una migraña. Cuando su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, sentía una punzada de pánico y dejaba que la llamada se perdiera. Me sumergí en una rutina de normalidad forzada, pero su ausencia era más ruidosa que su presencia. El apartamento se sentía más grande, más vacío. El silencio que antes era melancólico ahora era opresivo. Me encontraba extrañando su risa, sus cumplidos descarados, la forma en que sus ojos me seguían, haciéndome sentir como el centro del universo. Javier, ajeno a mi tormenta interior, se hundía cada vez más en su trabajo. Una noche, yo había preparado su cena favorita, mole poblano, un plato que requiere horas de dedicación. Me puse un vestido de seda rojo, uno que él solía adorar. Encendí velas. Esperé. A las 10 de la noche,
llegó un mensaje: imposible llegar, mi vida. Se presentó un problema con los inversionistas. Te lo compensaré. A la mañana siguiente, sobre mi mesita de noche, había una caja de terciopelo con unos pendientes de diamantes. Eran exquisitos, fríos e impersonales. Eran una disculpa, pero no una caricia. Lloré por primera vez en meses, no por los pendientes, sino por la soledad que representaban. Fue entonces cuando Mateo cambió de táctica. Dejó de llamar. En su lugar, empezó una campaña sutil y silenciosa para reconquistar mi atención. Un día, un mensajero me entregó un paquete. Dentro había una primera edición de un libro de poemas de Jaime Sabines que yo había mencionado de pasada hacía meses. No había nota, solo mi nombre en el paquete. Otro día, recibí un correo electrónico con un enlace a una canción de guitarra clásica. El asunto del correo era una sola frase: pensé que esto le daría paz a tu tarde. Cada gesto era una flecha certera a mi corazón solitario. Él recordaba los detalles que mi propio esposo había olvidado. La estocada final llegó en forma de una pequeña caja de madera de olivo. Dentro, había un pañuelo de seda, teñido en tonos de azul profundo como el cielo nocturno. Al desplegarlo, un aroma sutil pero inconfundible llegó a mí. Era su loción. Cedro, lima y algo más, algo oscuro y masculino. Era él. Sostuve el pañuelo contra mi rostro, inhalando profundamente, y sentí una oleada de deseo y culpa tan intensa que me mareó. Era un fetiche secreto y vergonzoso, tener su aroma conmigo, un fantasma íntimo en la ausencia de mi marido. No podía más. Esta guerra silenciosa me estaba destrozando. Tenía que enfrentarlo, exigirle que se detuviera. Le envié un mensaje corto y frío: necesito hablar contigo. Mañana a las 4. En el Café El Jarocho, en Coyoacán. Elegí mi armadura para la batalla, un vestido negro, entallado, de cuello alto, y unos tacones de aguja que me hacían sentir alta y poderosa. Zapatos que resonarían con autoridad sobre el pavimento. Llegué puntual, con el corazón martilleando contra mis costillas. Él ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, con una taza de café humeante. Se levantó al verme llegar. Gracias por venir, dijo, su voz tranquila. No me agradezcas, espeté, sentándome sin aceptar su oferta de tomar algo. He venido a pedirte, a exigirte, que pares. Los libros, la música, el pañuelo. Tienes que parar, Mateo. Me estás volviendo loca. Estás destruyendo mi paz. Él me escuchó sin interrumpir, su mirada fija en la mía. Cuando terminé, suspiró. No quiero destruir tu paz, Sofía. Quiero dártela. La paz que mereces. ¿Crees que no veo cómo te apagas día a día? Recuerdo a la Sofía que conocí antes de que se casara, la que pintaba lienzos llenos de colores vivos y soñaba con exponer en París. ¿Dónde está ella? Javier te dio un apellido y una casa bonita, pero te robó los colores. Sus palabras me desarmaron. Atacó mi alma, no mis sentidos. Y entonces, como en una película, el cielo se abrió y una lluvia torrencial comenzó a caer. La gente corría a refugiarse. Nos quedamos atrapados en el pequeño café. La tensión era insoportable. Vamos, te acompaño a un lugar más resguardado, dijo él, dejando dinero sobre la mesa. Corrimos bajo la lluvia unos metros hasta el arco de piedra de una vieja casona. El sonido del agua golpeando el suelo era lo único que se oía. Estábamos empapados. Mi vestido se pegaba a mi cuerpo, y los tacones me resultaban inestables en el suelo mojado. Me abracé a mí misma, temblando de frío y de nervios. Él se quitó su chaqueta y la puso sobre mis hombros. Su calor y su aroma me envolvieron. No voy a disculparme por amarte, susurró, acercándose. Solo lamento el dolor que te causa. Su mirada bajó a mi cuello. Tienes una gota de lluvia, dijo, su voz ronca. Levantó la mano, y yo contuve la respiración, esperando que la limpiara. Pero no lo hizo. Con una lentitud tortuosa, la punta de su pulgar trazó el recorrido de la gota de agua, desde el lóbulo de mi oreja,
bajando por la piel sensible de mi cuello, hasta detenerse justo en la cavidad de mi clavícula. No fue un beso, ni una caricia descarada. Fue algo mucho más íntimo. Un acto de posesión silencioso. Mi piel ardió bajo su tacto. Todo mi cuerpo se encendió. Mi resolución, mi ira, mi lealtad, todo se hizo añicos en ese instante. Levanté la vista hacia él, mis ojos llenos de una pregunta que no me atrevía a formular. Él simplemente me sostuvo la mirada, sus ojos oscuros prometiendo un mundo de sensaciones prohibidas. No dije nada. Me di la vuelta y, bajo su mirada ardiente, me alejé caminando bajo la lluvia torrencial, dejando que el agua fría ocultara las lágrimas de confusión y el fuego que acababa de despertar dentro de mí. La danza había comenzado, y yo ya no sabía cómo detener la música. Llegué a casa empapada por la lluvia y por una tormenta de emociones mucho más violenta. La chaqueta de Mateo, pesada sobre mis hombros, era un ancla que me unía a ese momento bajo el arco de piedra, a su aroma, al rastro de fuego que su pulgar había dejado en mi piel. Me la quité con manos temblorosas. El olor a cedro y a él, ahora mezclado con el olor a lluvia, era abrumador. Era el perfume de la traición. Por un momento quise tirarla, quemarla, hacerla desaparecer. Pero no pude. En un acto de secreta devoción, la doblé cuidadosamente y la escondí en el fondo de mi armario, detrás de cajas de zapatos que nunca usaba. Un tesoro prohibido. Un relicario de mi pecado. Esa noche, cuando Javier llegó tarde y me dio un beso distraído en la frente antes de encerrarse en su estudio, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El toque de Mateo, tan deliberado e íntimo, había expuesto la vacuidad de las caricias de mi esposo. Por primera vez, no sentí tristeza, sino una rabia fría y silenciosa. La jaula de oro ya no era simplemente solitaria, se había vuelto asfixiante. Dejé de luchar contra mis sentimientos por Mateo y, en la oscuridad de mi habitación, les di la bienvenida. Eran peligrosos, incorrectos, pero eran míos. Y me hacían sentir viva. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, le envié un mensaje. Gracias por la chaqueta. La he guardado para devolvértela. Fue una excusa, una puerta entreabierta. Su respuesta fue inmediata. ¿Y cómo piensas devolvérmela si no me dejas verte? Ese fue el comienzo. Nuestros teléfonos se convirtieron en extensiones de nuestras almas. Nos escribíamos a todas horas. Mensajes triviales sobre el día que escondían corrientes subterráneas de anhelo. Fotos de cosas que nos hacían pensar en el otro, un grafiti en una pared, un perro con una mirada graciosa, el color del cielo. Construimos un mundo secreto en el éter digital, un refugio donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de la sombra de Javier. Me contó sus sueños de viajar por el mundo con su cámara, yo le confesé mi nostalgia por el olor a óleo y trementina de mis días de estudiante de arte. Estábamos cometiendo una infidelidad emocional, pieza por pieza, palabra por palabra. Una semana después, él escribió, estoy cansado de amarte en píxeles. Necesito verte, Sofía. De verdad. Mi respuesta, después de una hora de pánico y deseo, fue un simple ¿dónde? Nos citó en el audiorama del bosque de Chapultepec, un jardín secreto diseñado para escuchar música clásica entre los árboles. Un lugar donde los susurros se sienten seguros. Decidí mi atuendo con un cuidado casi ceremonial. Una falda larga de color esmeralda que se movía con el viento y una blusa de algodón color crema. En mi muñeca, una pulsera de plata con pequeños cascabeles que mi abuela me regaló, su tintineo era un sonido suave, casi infantil, que contrastaba con la intención adulta de mi encuentro. Lo vi esperando en un banco de piedra, y por un momento el miedo me paralizó. Estaba cruzando el umbral. Pero entonces él se giró y me sonrió, y todo el miedo se disolvió en un cálido torrente de certeza. Nos sentamos en silencio durante un rato, dejando que una pieza de Bach para violonchelo llenara el aire. La conversación fluyó con la misma facilidad que en nuestros mensajes. Había una comodidad entre nosotros que era a la vez nueva y extrañamente familiar. En un momento, la conversación se detuvo. Él miró mis manos, que descansaban nerviosamente sobre mi regazo. Déjame verlas, dijo en voz baja. Dudé, pero luego extendí mi mano. Él la tomó,
no con pasión, sino con la delicadeza de un anticuario examinando una pieza de valor incalculable. Sus dedos eran cálidos y fuertes. Con su pulgar, comenzó a trazar las líneas de mi palma, un mapa secreto que solo él parecía interesado en leer. «Son manos de artista», susurró, levantando la vista para encontrar mis ojos. Fuertes en la base, para sostener el pincel, pero con dedos largos y sensibles, para los detalles finos. «Son unas manos hechas para crear belleza, Sofía. Es un crimen que ahora solo se usen para sostener tazas de té en una casa vacía». Cada palabra, cada roce de su piel contra la mía, era una seducción. Acercó mi mano a sus labios y depositó un beso suave en el centro de mi palma. El tintineo de mi pulsera fue el único sonido que rompió el hechizo. Cerré los ojos, saboreando el momento. Se acercó más, su rostro a centímetros del mío. El mundo se desvaneció. Solo existía su respiración, el aroma a café y a él. «He besado tu retrato en mi mente 1000 veces, Sofía», su voz era un murmullo ronco, cargado de una confesión final. «Pero me muero por saber a qué sabe tu alma cuando se encuentra con la mía. Solo una vez. Si me dices que me detenga, juro que lo haré». No se lo dije. No pude. En lugar de eso, cerré la distancia entre nosotros. El primer contacto de nuestros labios fue suave, tentativo. Una pregunta. Luego, al encontrar respuesta, se profundizó. Fue un beso que sabía a anhelo contenido, a semanas de mensajes nocturnos, a secretos compartidos en susurros. Sabía a Bach, a tierra mojada y, sobre todo, al inconfundible sabor del pecado. Su mano se deslizó desde la mía hasta mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello, atrayéndome más cerca, como si quisiera fusionarse conmigo. Fue un error catastrófico y, al mismo tiempo, lo más correcto que había hecho en toda mi vida. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeábamos, aturdidos. La realidad nos golpeó con la fuerza de una ola. Esto es un error, Mateo», logré decir, aunque mi voz carecía de toda convicción. «No puede volver a pasar». Pero mis palabras eran una mentira. Mi cuerpo me traicionaba, inclinado todavía hacia él. Mi mano seguía entrelazada con la suya, mis dedos aferrándose a los suyos como si fueran un salvavidas. Él vio la contradicción, la guerra en mis ojos. Una pequeña sonrisa, triste pero segura, se dibujó en sus labios. Se inclinó y me dio un último y breve beso, una promesa. «Lo sé», respondió con una calma aterradora. «Pero pasará». La promesa de Mateo, «pero pasará», se convirtió en el guión de nuestras vidas. Nuestra relación se transformó en un laberinto de espejos, una existencia dual donde yo era dos mujeres a la vez. Estaba la Sofía de Javier, la esposa modelo, serena y predecible, que organizaba cenas y sonreía en eventos sociales, con el alma guardada bajo llave. Y luego estaba la Sofía de Mateo, una mujer que redescubría el sabor de la risa, la textura de la pasión y los colores que había olvidado que existían. Vivir en ese laberinto era a la vez un éxtasis y una tortura. Nuestros encuentros eran islas robadas al tiempo, planeadas con la precisión de una operación militar. Un café rápido en una librería de la Condesa donde nadie nos conocía. Tardes enteras en su estudio de fotografía, un santuario bañado por la luz difusa que se colaba por los ventanales. Allí, entre los químicos de revelado y los rollos de película, el tiempo se detenía. El mundo exterior, con sus reglas y sus juicios, dejaba de existir. Hacíamos el amor sobre un viejo sofá de terciopelo, con una lentitud que era casi reverencial. No eran actos de pura lujuria, sino exploraciones. El descubrimiento de un lunar en mi espalda, la forma en que mis pestañas proyectaban sombras sobre mis mejillas, el sonido de nuestras respiraciones acompasándose en el silencio. Cada momento era una obra de arte efímera. Un día, mientras yo observaba mis retratos colgados en su pared, él se acercó por detrás con su cámara. «No te muevas», susurró. Empezó a fotografiarme. No me pidió que posara o que me desnudara. Simplemente me capturó siendo yo. Hizo un primer plano de mis manos mientras sostenían una taza de café, del arco de mi cuello cuando echaba la cabeza hacia atrás al reír, de mis pies descalzos sobre la madera fría del suelo.
Ser observada a través de su lente era el acto más íntimo que había experimentado jamás. Él no veía un cuerpo, veía una historia. Me sentía completamente expuesta y, al mismo tiempo, absolutamente adorada. Era su fetiche, no mi desnudez, sino mi verdad. Y yo me volví adicta a la forma en que me miraba, tanto con sus ojos como a través de su cámara. Esta doble vida comenzó a reflejarse en mi exterior. Para el mundo, seguía siendo la misma. Pero debajo de mis vestidos conservadores, empecé a usar lencería de seda y encaje que solo Mateo había visto. Era mi armadura secreta, un recordatorio constante de quién era yo en la oscuridad. Una noche, en una cena de negocios con Javier, me puse un collar que Mateo me había regalado, una simple cadena de plata con un pequeño dije en forma de luna. Javier ni lo notó. Pero cuando Mateo, que también estaba invitado, lo vio, sus ojos brillaron con un mensaje que solo yo pude entender. Fue un juego peligroso y excitante, un grito silencioso en una habitación llena de gente. Pero el laberinto de espejos tenía un monstruo en su centro, la culpa. Cada acto de bondad de Javier era una puñalada. Una noche llegó a casa con mi postre favorito, unos churros recién hechos de El Moro. Pensé que necesitabas un capricho, dijo, sonriendo con cansancio. Mientras me comía el azúcar y la culpa a partes iguales, me sentí el ser más vil de la tierra. Él me hablaba de sus planes, de nuestro futuro, de la confianza que tenía en mí, y cada palabra era un ladrillo más en el muro que me separaba de cualquier redención posible. Las mentiras se volvieron mi segundo idioma. Cursos de cerámica inexistentes, amigas inventadas, visitas a museos que nunca hice. Mi vida se convirtió en una ficción elaborada. La primera grieta en el espejo apareció una tarde de domingo. Mateo y yo habíamos pasado el día caminando por San Ángel, manteniendo una distancia segura pero conectados por una energía invisible. Al despedirnos, él me robó un beso rápido en una callejuela solitaria. No vimos al coche que pasaba lentamente. Más tarde esa noche, en casa, Javier estaba extrañamente callado. Mientras veíamos una película, dijo, sin apartar la vista de la pantalla, es curioso. Hoy un socio me ha dicho que te ha visto por San Ángel. Creía que estabas en tu clase de yoga en la Roma. El aire se congeló en mis pulmones. Mi corazón se detuvo. Debió de confundirme, respondí, orgullosa de la firmeza de mi voz. ¿Con quién iba? Javier se encogió de hombros. Con un hombre. No lo reconoció bien. Se giró para mirarme, y su mirada era una mezcla indescifrable de duda y cansancio. Últimamente pareces muy distante, Sofía. Como si estuvieras en otro lugar. No era una acusación, era algo peor, una constatación. El reflejo en el espejo se estaba quebrando. Ese susto lo cambió todo. La excitación del peligro fue reemplazada por un miedo paralizante. La culpa me ahogaba. Una noche, en el estudio de Mateo, rompí a llorar. No puedo más, Mateo. Esta mentira me está matando. Vivo con el corazón en un puño, esperando a que todo explote. Él me abrazó con fuerza, su rostro serio y tenso. Entonces, deja de mentir, dijo, su voz era un ruego y una orden. Deja de vivir para él. Vive para ti, para nosotros. No puedo seguir compartiéndote, Sofía. Ver cómo te vas a casa con él cada noche es como tragar cristales rotos. Te quiero entera, no a pedazos. Deja a Javier. El ultimátum que tanto temía había llegado. Amor o seguridad. Pasión o paz. Mateo o Javier. Miré a mi alrededor, al santuario que habíamos construido, a las fotos en la pared que contaban nuestra historia secreta. Sabía que el laberinto tenía una sola salida, y era la más destructiva de todas. Mis lágrimas se secaron, reemplazadas por una resolución fría y aterradora. Le miré a los ojos, viendo en ellos mi futuro y mi ruina. Lo haré, dije, y el sonido de mi propia voz me pareció el de una extraña. Dejaré a Javier. Pero en mi rostro no había ni rastro de la alegría de la liberación. Solo el pánico abismal de quien está a punto de detonar una bomba y quedarse en medio de los escombros. La decisión estaba tomada,
pero ejecutarla era enfrentarse a la devastación. Elegí una noche de martes para mi acto de cobardía. Javier estaba en su estudio, inmerso en sus planos, esos mundos perfectos de líneas rectas. Entré en silencio, con el corazón encogido. Javier, me voy, dije. Las palabras salieron secas, desprovistas de emoción. Él levantó la vista, confundido. ¿Te vas de viaje? Su inocencia fue un cuchillo. No. Me voy de ti. Quiero el divorcio. El silencio fue denso, pesado. Pude ver el entendimiento rompiendo su rostro en una mueca de dolor. ¿Por qué, Sofía? ¿Hay alguien más? La pregunta fue directa, una bala que esperaba esquivar. Mentí. No. No se trata de nadie. Se trata de que ya no soy feliz aquí. De que ya no te amo. Cada palabra mía era un golpe, y cada uno de sus intentos por entenderme, por salvar algo de los escombros, solo aumentaba mi crueldad. Al final, simplemente me di la vuelta y me fui, cerrando la puerta a la vida que había destrozado. Mateo me esperaba abajo, en su coche. No preguntó nada, solo tomó mi mano. Esa noche, nuestra pasión fue febril, un intento desesperado por borrar la imagen del hombre que habíamos traicionado. Nuestra nueva vida, la que tanto habíamos anhelado, comenzó bajo el sol. Pero nuestro amor, nacido y nutrido en las sombras de lo prohibido, parecía incapaz de sobrevivir a la luz del día. La libertad se sentía extrañamente como una condena. La culpa era un fantasma que dormía entre nosotros, y la sombra silenciosa de Javier se sentaba a nuestra mesa en cada comida. La pasión que nos unió se fue erosionando por la arena de la vida cotidiana y el veneno del remordimiento. El golpe de gracia llegó meses después, en un sobre. Era una carta de los abogados de Javier. Dentro, una copia de su testamento, modificado recientemente. Me había eliminado, como era de esperar. El único y universal beneficiario de todos sus bienes era su hermano, Mateo. Y junto al documento legal, había una nota personal, escrita con la inconfundible caligrafía de Javier. La abrí con manos temblorosas. Mateo, hermano. Siempre supe que veías la belleza donde yo solo veía estructuras. Viste a Sofía, de verdad. Sé que la amas. Lo supe desde aquella tarde en San Ángel, mi socio te reconoció. Callé, esperando estar equivocado. Te dejo todo, no como un regalo, sino como un recordatorio permanente del precio que pagaste por ella. Espero que vuestro amor valga el precio de mi corazón roto. Sed felices. Si podéis. El papel cayó de mis manos. El aire abandonó mis pulmones. Mateo, que había entrado, leyó la carta por encima de mi hombro. El color desapareció de su rostro. Él lo sabía, susurré, con un horror que me helaba la sangre. Todo este tiempo, él lo sabía, y nos dejó destruirle en silencio. La magnitud de la decencia de Javier, de su silencioso y digno sufrimiento, cayó sobre nosotros como una losa. Nuestro gran amor prohibido, nuestra épica pasión, se reveló de pronto como lo que siempre fue, un acto de traición egoísta y vulgar contra un hombre bueno. La verdad no nos hizo libres, nos encadenó para siempre a nuestra propia vileza. Miré a Mateo, y ya no vi al amante por el que había arriesgado todo, sino a mi cómplice en un crimen del alma. Somos monstruos, dije, mi voz vacía. Me levanté, cogí mi bolso y me fui, dejándolo solo con la herencia de su traición. Caminé sin rumbo hasta que el aroma de un mercado de flores me detuvo. Nardos. Cientos de ellos. El perfume que había sido el inicio de todo ahora olía a cenizas. Compré un ramo y tomé un taxi a una dirección que ya no era mía. Ahora estoy aquí, sentada en la acera de enfrente, mirando las ventanas oscuras del apartamento. Sostengo los nardos en mi regazo. No sé qué haré. ¿Llamar a su puerta? ¿Dejar las flores en el umbral como una ofrenda fúnebre? ¿O simplemente esperar el amanecer? La carta de Javier no era un final, sino un enigma. ¿Fue su silencio un acto de amor supremo o la más refinada de las maldiciones? El sabor del pecado se ha vuelto amargo en mi boca.
Y la noche es insoportablemente larga.